Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy un nuevo directo desde Adalipe, en esta ocasión con la doctora Enar Nieto de MedPlast, y también, como siempre, vamos a ver si la doctora ya está conectada. Vale. Hola, buenas tardes, Enar. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Me Hola. escuchas? ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien, voy a subir un poquito el volumen. Bien. Y bueno, he saludado mientras no entrabas, pero aprovecho siempre para presentarme. Yo soy Susana, la secretaria de Adalipe, y hoy, como os decía, estamos con la doctora Enar Nieto de MedPlast, que en este caluroso día se ha animado a colaborar con nosotras en un nuevo directo en este mes del lipedema. Pues eso, agradecerte mucho tu colaboración. ¿Vosotras? Y, uy, a ver, ¿se Sí, escucha? sí, ¿me oyes? Sí, Sí. ahora sí, perfecto. Sí, se corta un poquito si hablamos simultáneamente, me parece, pero eso creo que nos pasa siempre con todos los directos. Bueno, como siempre, me gusta un poco que cada participante o cada colaborador se presente. Yo tenía por aquí anotado un poquito de tu biografía, que eres especialista en cirugía plástica, Ujú. formada en Navarra, en el Hospital Universitario de Navarra, si no me equivoco. Y me gustaría que nos contaras un poco, si quieres, algo más de tu perfil, pero sobre todo por qué te has empezado a interesar en esto del lipedema, de operar lipedema, y que nos cuentes un poquito de ti antes de empezar con la chicha. Genial. Durante mi formación como residente sí que tuve la oportunidad de conocer el lipedema. Me despertó un montón de curiosidad porque todo lo que suponga salud de la mujer y ese tipo de patologías, la verdad es algo que me vuelve loca desde estudiante de medicina. Actualmente en un hospital público me dedico al cáncer de mama y lo veo súper relacionado con el tema del lipedema, salud integral de la mujer, cómo las hormonas, cómo nuestro cuerpo también puede condicionar a todos los niveles a nuestra salud y cómo podemos ayudar a las mujeres en este tema. Hace ya más de un año me uní al grupo MedPlus y me formé con el doctor Lapchis y su equipo en Berlín. Ujú. Y esto de que durante la residencia ya tomaste contacto con el lipedema, porque realmente se conoce poco, y tanto en las facultades como en los hospitales. Está poquito a poco entrando en la sanidad pública, y bueno, que se conocía ya directamente, teníais asignaturas sobre el lipedema. No, como especialistas de cirugía plástica, la verdad que en la especialidad, en la Sociedad Española de Cirugía Plástica y demás, ya se están empezando a ver en los congresos, en los cursos, mesas del lipedema, personas que hablan sobre el lipedema, en nuestras revistas científicas ya se empiezan a ver publicaciones y todo eso nos parece muy positivo porque incluso nuestros propios compañeros especialistas ya están empezando a saber de qué va este tema. Nos parece fundamental. La educación de todo el personal sanitario nos parece muy importante y, por suerte, nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, ya está empezando a hacer visible, ya desde la etapa de residente, el tema del lipedema. O sea que fue un poco paralelo a lo que es la formación reglada, ¿no? Lo empezaste a conocer por otros ámbitos. Estupendo. Pues me gustaría que me contaras un poco, cuando empezaste a operar, un poco, pues eso, ¿no? Tus percepciones sobre esta enfermedad, sobre las técnicas, por qué mm, la técnica WAL, que creo que es la que utilizáis principalmente, que nos expliques un poquito de la técnica, porque se sigue teniendo dudas sobre cuál es la mejor o en qué se diferencian unas de otras. Claro, perfecto. Yo al final recibí la formación del doctor Lapchis, que él lleva pues más de 12 años dedicándose a esto, y recibimos un poco toda la línea alemana, que es, ellos emplean desde hace ya mucho tiempo el sistema Wall, se desarrolló allí, y es un poco
también por coherencia, ¿no? Porque al final es una patología que intentamos tratar con delicadeza, que hay un posible daño vascular o linfático en algunos casos, y el tema del WAL nos permite ver la anatomía de la paciente, porque nos permite no tener que infiltrar, así como en la liposucción clásica, infiltrar estos grandes volúmenes de líquido. El WAL, con pequeños volúmenes de infiltración, al utilizar el agua para romper la célula, nos permite ver mejor la anatomía y ser más cuidadosos. Y basándonos en la experiencia de ellos y los resultados que tienen, que la verdad no tienen un alto índice de complicaciones, es lo que usamos. ¿Hay otras técnicas? Sí, y probablemente otros compañeros tengan muy buenos resultados también con PAL, con liposucción láser, pero nosotros, la verdad, con esta técnica, por la delicadeza y cómo nos permite no hacer una infiltración masiva, nos está yendo muy bien. Perfecto. Pues no sé si tienes un poco pensado qué nos quieres contar o si te voy lanzando preguntas y consultas que son las más, por lo menos Confío en vos las más para ayudar. Vale, pues no sé, quizá me gustaría saber si puedes contarnos un poco así de forma genérica un proceso estandarizado, evidentemente, de una operación desde la primera consulta. Es decir, una paciente que llega y dice, creo que tengo lipedema, ¿cómo es todo ese proceso para que las personas que todavía no han tenido este contacto que puedan hacerse una idea? Que pueden hacerse una idea, fenomenal. Nosotros, las pacientes contactan con nosotras y tenemos una primera consulta. Esa primera consulta es larga, porque nos gusta hablar. Y en esta primera consulta, lo primero, valorar a la paciente y ver si en el fondo, si en verdad tiene o no lipedema. En el caso de que nosotros sospechemos que tiene lipedema, el primer eslabón es siempre, siempre, siempre el tratamiento conservador. Evaluar cuánto sabe de ese tratamiento conservador y en el caso de que nunca haya recibido tratamiento conservador, explicarle un poco por dónde van los tiros, y nosotros también tenemos una red de compañeros especialistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, a los cuales nosotros creemos que debemos derivar a las pacientes. Una vez establecido ese tratamiento, la paciente debe decidir si, a pesar de ese tratamiento conservador, tiene necesidad de una intervención. No todas las pacientes con el diagnóstico de lipedema son subsidiarios de cirugía, mucho menos. Las pacientes que ya cumplen ese tratamiento conservador y sienten que, a pesar de eso, necesitan una ayuda extra, es cuando se les plantea cirugía. Una vez que les planteamos cirugía, organizamos un plan quirúrgico que es 100% individual en cuanto al número de intervenciones, qué orden de intervenciones vamos a tratar y qué plazos vamos a tener en esas intervenciones. Siempre un mínimo de 2 meses y medio, menos no, porque tenemos que dar la oportunidad al cuerpo de recuperarse entre las intervenciones. Cuando ya está todo esto hablado, son evaluadas por nuestro anestesista. Nuestro equipo de anestesia debe evaluar a la paciente para ver todas esas patologías médicas que pueden ser subsidiarias de complicarse o, en algunos casos, que puedan contraindicar la intervención. Una vez que ya llevamos nuestro tratamiento conservador, en algunos casos puede ser necesario una evaluación por parte de un nutricionista, optimizar el peso y llegar a la cirugía estando lo mejor posible. No nos gusta a nosotros tampoco hablar de índices de masa corporal, pero sí que asesorar a las pacientes para que lleguen a la cirugía. La cirugía no deja de ser una agresión, para que lleguen a la intervención lo mejor posible, a nivel psicológico y a nivel físico también. Una vez que planteamos ya la intervención, el tema de las medias. Sí que las pacientes que pueden y les apetece comprarse las medias por la seguridad social, genial. Si no, pues tristemente deben acceder al tema de las medias por vía privada. Nosotros, según el caso, recomendamos unas semanas de medias, un mínimo de 4 semanas de cara a la intervención, que deben llevarse, pues ojalá pudiera ser menos, pero deben llevarse desde que se levanta uno hasta que se acuesta. Una vez que ya hemos hecho el preoperatorio con las medias, los pacientes sí que complementan un poco de fisio si vemos que tienen la necesidad, puede ser conveniente, y ya planteamos la intervención. Para la intervención sí que, como en todas, nosotros operamos únicamente con anestesia general, no solemos hacer mucho anestesia raquídea, aunque también eso lo puede determinar el anestesista. Ingresan ese mismo día en ayunas y son intervenidas.
realizamos la intervención con la técnica WAL y ya colocamos las medias justo después de la intervención. Nosotros no nos gusta mucho utilizar vendajes ni utilizar otro tipo de dispositivos anexos, porque nos parece que con la media, si una media está bien confeccionada, es suficiente para el postoperatorio. La paciente pasa unas horas en el despertar y en cuanto se puede, a las 4 o 5 horas ya intentamos que toleren líquidos y cuando ha tolerado líquidos de forma adecuada, intentamos que se levanten. Nos parece fundamental que las pacientes deambulen en el postoperatorio bastante inmediato, porque uno de los riesgos de unas cirugías con tanta superficie corporal son los trombos. El tema de las medias, que nos ayuda también a realizar compresión, y el tema de deambular de forma precoz. Perfecto. ¿Y que están una noche, dos más? Están una noche ingresadas, por lo general suelen encontrarse bien. Tenemos muy pocos casos de transfusiones. Nosotros nos gusta ser muy, muy conservadores con las pacientes. No nos gusta, por política sanitaria nuestra, no nos gusta apurar. Nos gusta ser bastante conservadores. Preferimos ir con mucha seguridad y plantear a lo mejor alguna intervención más. Pero nuestros pacientes no suelen requerir transfusión y suelen irse de alta caminando por sí mismas. Nos parece fundamental, porque la recuperación y cómo van a estar las siguientes semanas cambia radicalmente. Y el tema del seguimiento posoperatorio, lo tenéis, o sea, en las mismas, lo digo porque, bueno, sabes, lo más habitual es que haya distancias, que no todo el mundo viva en la proximidad a la clínica, entonces siempre preguntan, ¿no? ¿Me tengo que quedar cerca de la clínica una semana, X tiempo, me tienen que hacer los seguimientos? ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Puedo coger un avión? ¿Puedo coger un tren? Nosotras, en pacientes internacionales es distinto, pacientes que tienen que tomar avión es otra cosa, pacientes que pueden desplazarse en tren o en coche, autobús no recomendamos, tren o coche, a las 48-72 horas ya se pueden ir, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones. La paciente debe mantener las medias, por supuesto, deben hacer el cumplimiento de la pauta de parinización durante 2-3 semanas mínimo y deben tener la opción de, en el caso de un tren, levantarse, caminar para minimizar riesgos. En el caso de un coche, hacer pequeñas paradas. No podemos hacer un viaje de aquí a Sevilla a los 2-3 días de operadas del tirón, porque estamos tentando a la suerte con el tema de la trombosis. A nivel físico y dolor suelen encontrarse bien, pero sí que por tema de minimizar riesgos y vigilar posibles complicaciones, sí que nos gusta que hagan pequeñas paradas. También nuestros pacientes contamos con una ventaja, que es que no es una paciente que va a estar en su casa 3 semanas sin ningún tipo de control. Tenemos la red a nivel nacional que vosotras controlaréis fenomenal de los fisios. Los fisios son nuestros ojos y nuestras manos y nuestros oídos. Nosotros nos fiamos mucho de lo que ellos nos dicen, estamos en continuo contacto con la mayoría de los fisios de nuestras pacientes y cuando hay cualquier tipo de cosa nos escriben y estamos aquí para ellas. En nuestras pacientes de Madrid sí que hacemos mucho más seguimiento. En las pacientes nacionales, por supuesto, nuestra puerta siempre está abierta, pero solemos hacer videoconsultas o videollamadas a la semana, al mes, a los 2 meses, 3 meses, 6 meses. Si aparece cualquier tipo de complicación, les decimos que se vengan. Claro, es que es una de las cuestiones que se comenta mucho, sobre todo en los foros, en los chats, el seguimiento posterior, lo que complica el tener una distancia a vosotros, ¿no? Que claro, no todo el mundo se puede quedar un tiempo muy largo fuera de su casa, con todos los gastos que conllevan. Nosotros Entonces, que muchas veces nos preguntan, me ha pasado esto, tengo esta heridita, tengo esto. Pues, sí, yo, por lo menos, siempre comentamos, consúltalo con tu médico, pero claro, la distancia a veces tiene ese hándicap. Ideal para nosotros, que sí que pacientes que económicamente se lo pueden permitir, quedarse una semana en Madrid, hacer una sesión de fisio con los fisios de Madrid, que son estupendos y funcionan muy bien y son expertos en lipedema. Pero somos conscientes de que no todas las pacientes pueden económicamente quedarse en un hotel una semana, el paciente y acompañante, hacer una sesión de fisio. Pues hay pacientes que ya económicamente
Eso supone un plus a las medias, a la intervención, a las sesiones de fisio. Entonces, si se hace con seguridad vamos de aquí a Valencia y nos levantamos 2 o 3 veces, caminamos y demás, no tiene por qué haber problemas. Sí, una de las preguntas es un poco esto lo que estás comentando, ¿no? Me acaban de preguntar en qué casos una paciente, qué casos yo creo que es complicado contestar, pero bueno, una paciente operada puede irse al día siguiente de operarse a otra ciudad de España por medio de tren. Creo que comentabas 48 horas. No sé si el día siguiente es muy justito, ¿no? Un poco justito, 48, 72 horas. Nosotros si operamos, por ejemplo, un viernes, un lunes, un martes, pero somos conscientes que algunas de nuestros pacientes están un poco justas en cuanto a que solo me puede cuidar mi madre y mi madre vive en otra ciudad. Sí que hemos dado permiso a alguna paciente para irse antes. Vale, pero bueno, tener en cuenta que hay ahí un matiz de posible riesgo, supongo. O algún, bueno, puede pasarte pues desde una bajada de tensión hasta cualquier molestia que en las primeras horas igual no se manifiesta, ¿no? Sin duda. También, Exacto. hablando de distancia, si es una paciente que vive en Segovia, que vive en Cuenca, que es una distancia más breve, no es lo mismo que una paciente que irse a 5 horas en coche. Esas pacientes de larga, cuanta mayor sea la distancia, más recomendamos que se queden aquí cerca durante la primera semana. Perfecto. Y dentro de este todo procedimiento más o menos estandarizado que comentabas, ¿qué pruebas se necesitan? Porque muchas veces tenemos las dudas de la linfogamografía, los ecodopplers, analíticas. O sea, ¿vosotros exigís o pedís o las hacéis vosotros estas pruebas y cuáles serían recomendables? Vale. Una analítica bastante completa que manda nuestro anestesista, siempre sí o sí, y siempre sí o sí un ecodoppler de extremidades, en el caso de que vayamos a hacer un tratamiento igual de piernas, de extremidades inferiores. Eso sí, en las pacientes que lo puedan hacer vía su médico de cabecera, genial, porque supone también un ahorro de costo económico. El tema de la mamografía, en pacientes hacemos primero una evaluación clínica en pacientes que sí que pensemos que pueden tener una cierta afectación del tejido linfático, podemos mandarlo. ¿Qué pasa? Nuestros pacientes muchas veces tienen que hacerse el preoperatorio por vía de una linfomamografía, pues puede ser muy alto. Si pudieran hacer una vía social sería estupendo, pero es que no en todos los casos tenemos opción. Estoy notando algunas interferencias a veces cuando hablas, que os oye ahí un ruidito, no sé. A ver si... A veces las distancias. Vamos a ver dónde estaba yo por aquí. Sí, con respecto a esto que hablas de las afectaciones linfáticas, es tener lipolinfedema o tener linfedema, además de, o afectación linfática, aunque no sea un linfedema diagnosticado, si es una contraindicación para la operación, si se puede operar igual. En principio no es una contraindicación. Simplemente implica que ya el grado de afectación es alto, incluso que debemos ser más cautelosos a la hora de plantear la intervención. No por no poder hacerla, sino por la técnica quirúrgica, número de intervenciones y que a lo mejor en algunos casos hay que evaluar si hay alguna patología subyacente asociada, ya derivando a personas expertas en linfedema. O sea, que sí, en principio sí se podría operar teniendo en cuenta cada caso concreto, ¿no? No sería excluyente de por sí. No, vemos pacientes con estadios ya muy avanzados del lipedema que ya se pueden englobar dentro del lipolinfedema y con la intervención igual siendo cuidadoso, delicado con el tejido linfático, vemos que después experimentan una mejoría. Preguntan también, bueno, voy intercalando preguntas que tengo por aquí con las que van llegando por el chat, si está contraindicada la operación del lipedema para algún tipo de personas. Me imagino que no sé si se refiere a otras patologías o a otras situaciones físicas, no lo sé. Pregunta si hay algún tipo de contraindicación genérico. Pues yo que sé, a lo mejor se me ocurre ahora en este momento problemas de corazón o alguna otra cosa, ¿no?
que nosotros suele evaluarlo nuestro equipo de anestesia. Muchas patologías, como por ejemplo hemos tenido pacientes con trastornos de la coagulación, se derivan al especialista correspondiente. Por ejemplo, en el caso de trastornos de la coagulación debe ser valorada por un hematólogo, y si el hematólogo emite un informe favorable de que esa persona puede ser anestesiada y puede ser sometida a una intervención, nosotros realizamos la intervención. También cumpliendo, a lo mejor en el caso de pacientes con problemas de coagulación, hemos tenido que administrar alguna medicación antes, o hemos tenido que ser más conservadores en cuanto al volumen. Eso sin problemas, pero nosotros siempre evaluamos que hay una patología que pueda ser de riesgo, remitimos a los especialistas de esa patología y nos fiamos mucho de su criterio y también de nuestro anestesista. En el caso de contraindicaciones médicas, son ellos también quien lo evalúan. ¿Y hay algo que de repente, que ya tengáis de forma clara, definida, cuándo no operar? Bien por una situación médica añadida o bien por el nivel, por ejemplo, casos muy avanzados del lipedema, ¿no? Imagínate, hablando ya casi de, no digo elefantiasis, pero bueno, de volúmenes tan grandes, ¿se puede operar también? Nosotros lo evaluamos de forma individual, y si a nivel médico, por ejemplo, su cardiólogo o su hematólogo nos dan el ok, hemos llegado a hacer cirugías de pacientes con patologías médicas asociadas, bien controladas, y que ha supuesto un claro beneficio. Una paciente que esté en un estadio muy avanzado del lipedema, pues a lo mejor hay que plantear un mayor número de intervenciones. Por ejemplo, se me ocurrió hace poco una paciente que hemos tenido, hay que plantear un mayor número de intervenciones, hablar con los especialistas correspondientes, optimizar y estar en rangos de margen adecuado en cuanto a volúmenes, en cuanto a tiempos quirúrgicos, y sí se puede operar. No a generalizar tanto, porque igual que el tema de la edad, igual que el tema del índice de masa corporal, nos gusta individualizar cada caso, porque vemos casos que, aun existiendo ciertas patologías, si están bien controladas, sí que pueden ser subsidiarias de una cirugía y pueden ser subsidiarias y tener un gran beneficio para la paciente. Por eso, tanto a nivel de IMCs como a nivel de patologías, individualizamos a tope. Sí, lo de la edad también nos lo están preguntando, ¿no? Si hay alguna limitación de edad, preguntan concretamente sobre los 50 años, si tenéis alguna edad límite sobre la que de entrada. Me imagino que lo que estás diciendo un poco, que habría que evaluar cada persona. No somos tajantes y evaluamos qué es lo que busca esa paciente. A lo mejor es una paciente de mayor edad, pero que tiene unas molestias en unas zonas determinadas, que podemos plantear una cirugía segura, no muy corta, y evaluamos el posoperatorio. Lo hemos visto, pacientes en que hemos remitido a su especialista, o que simplemente dicen, pues mira, es que tengo dolor en esta zona. Pues a lo mejor en una paciente de cierta edad tenemos que movernos en unos rangos de mayor seguridad y más conservadores, pero no desestimamos la cirugía por el mero hecho de la edad. A lo mejor una paciente de X edad puede estar bien y sí que puede beneficiarse. Hablamos de sus expectativas y lo que podemos hacer por ella. Pero por el mero hecho de tener X edad no es criterio per se de no sé qué. Perfecto. Preguntan también, bueno, un montón de preguntas, saltando temas de unos a otros, no me quiero dejar ninguno. Esto que comentabas antes de tratamiento conservador antes de la cirugía, ¿esas mismas 4 semanas de usar medias o más tiempo, por ejemplo, de tratamiento conservador que incluya de fisioterapia, otro tipo de tratamientos? Más, ¿no? O sea, lo ideal sería cuanto más mejor, ¿no? Las pacientes, o sea, el tratamiento del lipedema es multidisciplinar, y las pacientes que nunca han experimentado el tratamiento conservador deben probar la dieta, deben probar tratamientos con los fisios, deben realizar cierto tipo de ejercicios. En algunos casos con esto es suficiente. No vamos a plantear una intervención en pacientes que a lo mejor no lo necesitan. Nos parece un poco sobreindicar y de ahí vienen los problemas. La paciente, nosotros les decimos que también están recibiendo el diagnóstico de una patología crónica. Nosotros a nivel psicológico necesitamos ir a nuestra casa, procesar todo esto que nos están contando, que es un montón de info, hablar con nuestros amigos, familiares. Con mucha frecuencia surgen dudas después de este diagnóstico. Se me ha olvidado preguntaros si esto lo pueden heredar mis hijas, se me ha olvidado preguntaros. Al final
todo el mundo necesita un proceso mental, que a nosotros nos parece un poco demasiado que una paciente reciba hoy el diagnóstico y salga de nuestra consulta con una fecha para la intervención. Nos parece que tiene que haber un proceso de adaptación al diagnóstico, que deben procesar el tratamiento conservador, ver cómo les va el tratamiento conservador, y si a pesar de eso necesitan más, ya es plantear la cirugía. A veces ocurre que vienen a nuestra consulta pacientes que ya llevan bastante tiempo con tratamiento conservador, que conocen la patología, que han recibido el diagnóstico a lo mejor de su médico vascular y que acuden ya, han probado todo, con el tratamiento conservador sienten que no es suficiente, y ahí es cuando ya planteamos la intervención. Pero en pacientes que acuden a nosotros y todavía no saben si tienen un lipedema, esto tiene un proceso. Sí. Sí, bueno, aunque a nivel asociación tenemos ya esta información, nos llegan muchas consultas, ¿no? De decirme con quién me opero para quitarme esto, ¿no? O sea, el dejar claro que la operación no elimina el lipedema, ¿no? Para nada. Ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera tan maravilloso, pero el tratamiento conservador es obligado. Ojalá fuera esto, y que nosotros, por satisfacción personal, por ayudar a las pacientes y también por decir, ya está, te he operado y nunca más, pero esto es completamente falso. O sea, el tratamiento conservador te va a acompañar de por vida. Exacto. Hay que hacerlo posteriormente a la operación, porque claro, preguntan cuánto tiempo después de la operación tengo que hacerme, pues en este caso, masajes, o cuánto tengo que estar en fisioterapia, o cuánto tengo que, entiendo que a lo mejor más espaciado, pero que el tratamiento conservador tiene que mantenerse. Sin duda, por vida. Sí. El tema de vigilar nuestra alimentación, las actividades deportivas, en bastantes casos, usar las medias de compresión. Todas las personas a partir de cierta edad deberíamos usar algún tipo de media de compresión, porque nuestro sistema no va mejor, y las pacientes del lipedema también. Valorar qué tipo de alimentación nos va mejor. El tema de la alimentación, eso ya se lo dejo a las compis de nutrición, que son las expertas. Ver qué va conmigo, restringir ciertos alimentos como puedan ser el alcohol, el tabaco, estos estados proinflamatorios. Todo esto son cosas que ojalá, me encantaría decir que no es así, pero la realidad es que es una enfermedad sistémica, y que afecta a casi todo, o sea, puede ser subsidiaria de muchas zonas del cuerpo. Nosotros estamos viendo cada vez más de chicas que aparecen con tejido compatible con lipedema en zona del pecho, en zona del abdomen. Es una patología sistémica y el tratamiento debe ser sistémico también. Sí, sobre esto que estás diciendo, comentan a veces, ¿no?, algunas personas operadas, que después de la operación les sale el lipedema en otro sitio, ¿no? Les sale pues en los brazos, les sale incluso en la espalda. Yo en el pecho todavía no había escuchado ningún caso. Eso es que ya tenía ese factor del lipedema en esas zonas, o que al haberle operado como si se activase el lipedema en otras partes del cuerpo. No sé si tenéis algún tipo de estudio o de información al respecto. Nuestra información, al final, nosotros nos guiamos por los números, el volumen de pacientes que tenemos y el seguimiento. Las pacientes que más tiempo llevamos operando son 12 años en Berlín, y sí que en algunos casos se cumple lo que nos comentas, de que pacientes que se intervienen de una zona tienen bastante mejoría clínica a ese nivel, pero sienten que pues ahora tengo más dolor en brazos, ahora empiezo a notar en el abdomen, que antes no notábamos. Solo nos podemos guiar porque esta es una patología muy nueva y no tenemos tantos estudios como para hablar de ello. Nos podemos guiar por sospecha, que nuestro cuerpo al final intente mantener de alguna forma esa información que genéticamente tenemos, de que tenemos que tener unas reservas grasas, y como ya tenemos una cirugía en cierta zona puede haber un mayor desarrollo. No es raro lo que nos cuentas, no es raro de que se han operado por ejemplo, de piernas, de muslos, empiecen a tener mayor dolor en brazos. También en algunos casos eran pacientes que tenían un gran dolor, por ejemplo, en la zona de las piernas. Al intervenirse tiene una mejoría clínica a ese nivel y empiezan a notar un dolor que infraestimaban en la zona de brazos. Pero sí, el tema de un pequeño desarrollo o un mayor desarrollo en zonas no intervenidas sí que lo vemos frecuentemente. ¿Y no tenéis en este momento alguna forma de valorar
si es posible que ocurra este efecto rebote, ¿no? Porque es algo que muchas veces comentan. Tengo miedo de operarme las piernas porque a lo mejor tengo poco o sería una intervención no especialmente No podemos, grande. No se puede saber en este momento. no podemos saberlo. Ojalá, nos encantaría que sea para... Tener la varita mágica. Claro, sí, establecer, ¿no? Pacientes a partir de X estadio o X volumen van a tener, lamentablemente, no. Operamos a todas las pacientes, sí que les avisamos que esto puede ocurrir y como hacemos bastante seguimiento, ellas mismas nos van contando, pues empiezo a tener en brazos, empiezo a notar. Generalmente es algo más progresivo y que como ya tenemos un diagnóstico y al contrario que cuando empezarían con su desarrollo del lipedema ya están en seguimiento, pues podemos recomendar si empiezan a tener dolor en brazos, pues, recomendar a veces algún tipo de compresión, pero no podemos estimar, ojalá pudiéramos estimar cuándo va a ocurrir. Porque también incluso si nosotros pudiéramos estimarlo, podríamos hacer algún tratamiento de presoterapia o de colocar medias de compresión en esta zona. Ojalá. Vale. Sí, no, realmente es que hay muchas preguntas en el aire que creo que todavía no hay respuesta para ellas, pero bueno, sobre todo desde la experiencia operando, me imagino que un poquito más de esta información poco a poco se va teniendo y que es muy importante para valorarlo, porque es que si te arreglas una cosa y se te estropea otra, es algo que hay que considerar. Sí que estamos, Por eso. eso que al final es una enfermedad, sí, no es una enfermedad únicamente que afecta al tejido de las piernas. Estamos viendo cada vez más que es una enfermedad global que puede afectar a un montón de zonas corporales, porque en todas partes del cuerpo tenemos tejido adiposo. Claro. Uh-huh. Vamos a ver, algunas preguntas un poco concretas que no sé si a lo mejor eres la persona, porque a veces nos preguntan sobre fisioterapia, ¿no? Preguntan qué tratamientos realiza un fisioterapeuta para el lipedema como tratamiento conservador y enlazando un poco con esto, ¿cuántas sesiones de esta fisioterapia postoperatoria suelen ser recomendables? Eso me gustaría saber tanto del tema, pero al final lo dejo un poco a mis compis que son los especialistas. Nosotros hablamos de mínimo. Nosotros establecemos un mínimo de 2 sesiones. Los fisios, la verdad es que están 2 sesiones a la semana. 2 sesiones a la semana, si 3 o más, mejor. O sea, ir de más al fisio no hace para nada mal. Al contrario, son unos especialistas fabulosos. Ellos conocen la enfermedad, al menos los fisios que tenemos nosotros con los que trabajamos habitualmente tienen un conocimiento de la enfermedad brutal. Nosotros nos fiamos al 100% porque además ellos ven a las pacientes cada poquitos días y cualquier cosa que a ellos les llame la atención nos avisan y suelen tener bastante razón con lo que nos cuentan. El tipo de tratamiento se lo dejamos a su criterio. Sí que recomendamos las primeras semanas postoperatorio bastante drenaje linfático manual. Al final la paciente tiene bastante edema y necesitamos un drenaje de todo ese edema con drenaje linfático manual, técnica Godoy, ese tipo de cosas, fenomenal si los quieren asociar, pero sobre todo insistimos en el drenaje linfático manual. ¿Y hacéis o tenéis colaboración con fisios que hagan el tratamiento en la misma operación? Porque, bueno, yo conozco ya casos de fisios que están colaborando directamente con los cirujanos y que hacen el primer tratamiento, lo hacen en el quirófano para aliviar esos edemas. Actualmente no tenemos mucha experiencia en Berlín. Como tenemos fisio propio, sí que lo hacemos antes de la intervención. Justo antes de la intervención, 1 hora o media hora antes de la intervención, hacemos un drenaje linfático manual para suavizar el tejido lo más posible, para disminuir el edema y que la intervención sea lo más delicada posible. Eso sí que lo hacemos en Berlín. De forma posoperatoria no solemos. O sea, de forma intraoperatoria como tal, no solemos. Vale. Y a ver, más cositas. Y vuelvo saltando de tema en tema, igual te estoy desconcertando un poco. Tú, cuando quieras contarnos cualquier otra cosa, mientras yo busco preguntas, me hablan de la suplementación. En principio entiendo que es para el postoperatorio.
que cuál sería la idónea, y me preguntan sobre el colágeno vía oral, si ayuda para la flacidez postoperatoria. Es un poquito igual que la fisio. Nuestros conocimientos de esto son un poquito relativos. Los nutricionistas son mega expertos de esto y os podrán decir mejor que yo. Sí que estamos observando de forma preoperatoria que las pacientes con lipedema, igual que probablemente la población general, tienen bastante déficit de vitamina D. Entonces, una de las cosas que desde hace tiempo ya pedimos es las analíticas preoperatorias, un análisis de vitamina D, porque esos déficits de vitamina D sí que pueden ser favorecedores de la inflamación. En pacientes en las cuales diagnostiquemos un déficit de vitamina D, sí que recomendamos que tomen suplementación de vitamina D desde el preoperatorio. En cuanto al colágeno, el magnesio, pues sí que puede ayudar, pero eso ya... Sí, yo sé que muchas veces nos preguntan cosas que son de otros especialistas. Recomendamos de rutina. Lo que sí que estamos empezando a hacer casi de rutina es este análisis de la vitamina D y en el caso de que haya un déficit, suplementarlo, porque es algo sencillo y que puede ayudar bastante. Vale. O sea, entiendo que si mandáis esas analíticas, pues que lo que me decías antes, ¿no? Que tenéis colaboradores, en este caso serían Nutris o otros especialistas que os valoran cada paciente, ¿no? Al final, pues nosotros, la patología es muy amplia y nosotros intentamos centrarnos cada vez más en lo nuestro, formarnos a tope, y entendemos que hay compañeros estupendos que controlan su parcela de todo esto fenomenal, y intentamos ayudarnos y colaborar entre todos, porque por lo que ya hemos hablado, ¿no? Que al final el tratamiento multidisciplinar y conservador es la base de todo esto. Entonces, pacientes que sí que puedan beneficiarse de todo esto, remitimos a las compañías. El tema de la cúrcuma, los antiinflamatorios, claro que puede ser beneficioso. El colágeno pues, ayuda en la reparación tisular y puede ser beneficioso en un postoperatorio, pero no lo mandamos de rutina. Vale. Tenemos muchas preguntas que intuyo que no son específicamente para ti, pero bueno, las voy a hacer por contestar un poco también a las personas que nos las hacen. Preguntan si como tratamiento conservador, además del drenaje linfático, es buena la presoterapia y la técnica Indiva. Creo que vas a contestar un poco lo mismo que nos estabas diciendo, que eso es quizá un fisio quien tenga que evalúe. También en algunos casos, cada paciente, nosotros lo que le recomendamos es déjate aconsejar por el fisio y pruébalo. En algunos pacientes que ayuda mucho, tiene un alivio sintomático y mejora bastante. En otros pacientes no ayuda tanto, pero que se dejen aconsejar por los fisios y prueben. Sí, un poco, bueno, me gustaría añadir por información que tenemos de los profesionales que nos han comentado que la presoterapia es buena para algunas personas, para otras está contraindicada, con lo cual deberían analizarse cada persona de forma individualizada y no hacerlo de forma general. Y con la técnica Indiva también sé que hay personas que se están tratando, que se están haciendo algunos estudios, y que además de estas hay otras técnicas ahora más avanzadas que se están empezando a utilizar en fisioterapia, con lo cual yo creo que un poco lo que acabas de decir es lo ideal, ¿no? Que se dejen aconsejar por su fisioterapia, por su fisioterapeuta, perdón. Sí. Y hay una pregunta que también es recurrente. Si lo que se inflama en el lipedema es la grasa, ¿por qué se hace el drenaje linfático manual si eso es para eliminar líquidos? Al final, lo que hacemos es quitar la grasa y hay una inflamación tisular de la piel, del tejido celular subcutáneo y de la grasa remanente. Nosotros al hacer el tratamiento WAL, no estamos quitando toda la grasa del cuerpo. Eso sería completamente nocivo. En los últimos estudios hablan de evaluar el pinch, es decir, de evaluar con nuestros dedos dentro del quirófano cuánta grasa se está dejando. Siempre hay que dejar grasa, porque por esa grasa es por donde transcurren los nervios, los vasos, la sensibilidad. Hacer una liposucción igual y descomprimir la grasa de tal modo que solo quedara la piel y el músculo sería un error. Siempre algo de grasa va a quedar. Y todo ese tejido conjuntivo, el remanente de grasa y la piel se inflama, porque al final hay
hay una agresión, nosotros estamos agrediendo con la cánula para hacer la extracción y todo ese tejido se hincha. Al final hay una alteración del drenaje linfático estándar y por eso hay que hacer, al final hay que hacer un drenaje para deshinchar, porque de hecho muchas pacientes nos cuentan, ¿por qué si me habéis operado y me habéis hecho tal extracción me noto más hinchada? Porque al final hay una dematización y más en este tipo de intervenciones que en algunos casos son 360 grados, hay una dematización brutal de todo el tejido, que eso debe ser tratado con las medias, haciendo una compresión las 24 horas y luego ayudando al drenaje linfático con el drenaje manual. Y un poco lo que comentabas, ahora que vuelves a mencionar las medias, sobre todo para las pacientes que no tienen la posibilidad de hacerlas por la Seguridad Social. Tú te haces unas medias para poder utilizarlas mínimo 4 semanas antes de la operación. Esas mismas medias, si te las pones después de la operación, se supone que si has quitado algo de volumen, quedarán un poco más holgadas. ¿Se pueden utilizar esas mismas medias? Claro, ahí viene el tema. Lo ideal sería hacer unas nuevas medias entre una intervención y otra. En algunos casos sí que lo recomendamos porque vemos que hay una reducción grande de volumen y no tiene mucho sentido y mucha indicación. Estamos viendo que hay medias que tienen varias partes que se pueden desmontar y modificar en una intervención. En algunos casos sí que recomendamos hacer unas nuevas medias o colocar alguna media o algún vendaje encima. Lo ideal, que cuando haya una pérdida masiva de volumen, la paciente se puede hacer otras medias, pero al final buscamos otro tipo de soluciones porque vemos que económicamente no es factible. Algunos de las pacientes, pues en pérdidas grandes de volumen entre una intervención y otra, colocan una media encima de otra. No es lo ideal, pero al final somos conscientes de que nadie puede hacerse unas medias cada 2 meses porque el desembolso económico es muy grande. Sí, sí, no, es que claro, y además entre que tardan en hacértelas, tienen que tomarte las medidas, estás operado y estás inflamado, también justo el momento después de la operación igual no es el mejor momento para medirse, entonces es complejo. Bueno, preguntas que siguen llegando. Estoy operada, yo creo que la respuesta ya va a ser la misma, habrá que valorarlo personalmente. Estoy operada de tiroidectomía total, creo que lo he dicho bien, hace 13 años y estoy controlada. ¿Puedo hacerme la cirugía? Per se, por el tema de tiroides, no suele haber problema si estás bien controlada y nosotros te evaluamos, te ven los anestesistas. De hecho, está escrito en la literatura que una de las patologías más frecuentes que se asocian al lipedema es el hipotiroidismo. Entonces, aproximadamente un 30% de nuestras pacientes tienen patología tiroidea asociada y toman su tirosina y tienen este tipo de patología. O sea que en principio, si se valora a esta paciente concretamente y se ve que su caso no requiere de no tiene ninguna contraindicación, podría operarse. El hipotiroidismo no es una patología frecuente en el lipedema. Vale. Más cosas que tenía por aquí de preguntas anteriores. Cuando hay grandes volúmenes, ya sea en una o en varias operaciones, sobre todo en una, preguntan si es posible que se pueda hacer la eliminación de la piel sobrante cuando esa piel se ve que no se va a retraer en la misma operación de eliminación del lipedema, o sea, en la misma liposucción, o tienen que ser operaciones diferentes. Nosotros no solemos hacerlo. Solemos, por tema de seguridad, solemos hacer la liposucción de muslos o pantorrillas, esperar normalmente antes de los 10 meses en extremidad inferior no podemos hablar de una retracción adecuada de la piel. No podemos valorar cuánta piel quitar. Si a los 10 meses, habiendo cumplido la fisioterapia, en algunos casos algún tratamiento ayudante, Indiva, radiofrecuencia, vemos que sigue sobrando piel, es cuando planteamos la intervención de cloroplastia, etcétera. Solo hemos realizado de forma conjunta ambas cirugías en las braquioplastias únicamente y no en todos los casos. Vale. Entiendo que también se alarga la operación, es quitar más. Claro.
más peso y sobre todo un poco lo que dices, ¿no? Esperar a ver cómo recupera el cuerpo, porque igual no es necesario. Bueno, es necesario y siempre un mínimo de 10 meses para que los tejidos grasos y la piel se adapten, sí que solemos dejar. Ujú. Y preguntan también un poco, no sé si te lo pregunté ya, creo que no, si se puede operar todo en una sola operación. O sea, conozco algún caso de personas que se han operado los dos brazos y las dos piernas en la misma operación. Me imagino que serían casos muy, muy leves, Sí, pero si habéis realizado algún caso, ¿y en qué casos se podría hacer? O piernas completas, por ejemplo. habría que individualizar. Piernas completas, completas 360, desde tobillos hasta muslos, no. Lo que hemos hecho ha sido individualizar a alguna paciente, por ejemplo, que únicamente tenía molestias desde los tobillos hasta la zona de las rodillas. O sea, o únicamente tengo dolor en ciertas zonas de la pierna. Grados bajos, personas que no tienen patologías asociadas. Sí hemos realizado cirugías en un único tiempo de piernas. Piernas y brazos, pues no, creo que muy pocas veces por una cosa, porque al final el posoperatorio, imaginemos que es una paciente que tiene un grado 1, que solo tiene una afectación en ciertas zonas concretas de la pierna y tiene un poquito en brazos. Le planteamos que al final el posoperatorio va a ser muy duro porque va a depender de todo una acompañante, un familiar, porque la paciente que se opera de piernas tira de brazos para subirse medias y la paciente que tiene cirugía en los brazos pues puede desplazarse por su casa de forma autónoma. Si tenemos una cirugía de brazos y piernas, va a ser un posoperatorio que va a estar muy limitada. Sí, sí, es que, bueno, conozco algún caso y realmente sí, una situación de dependencia total durante mucho tiempo. Entonces, Claro, entiendo que las pacientes lo preguntan por el tema de la economía. Claro, que se plantea el estar menos tiempo, operarse menos veces, gastarse menos dinero, porque los precios son importantes. duda, dos bajas, en vez de una baja labor, en vez de una baja laboral, dos bajas laborales, organizarme a nivel familiar para dos intervenciones. Yo entiendo que pues no es plato de gusto, pero nosotros preferimos la seguridad, incluso recomendamos a las pacientes que puedan hacerse una intervención y a lo mejor con esa intervención tener mucho beneficio y esperar económicamente o a nivel personal un año o dos hasta que su situación económica o personal esté mejor y luego intervenirse, antes que forzar tanto que tengamos problemas de personas que estén muy mareadas o personas que hagan falta transfundir. Nosotros no nos gusta movernos en el límite, nos gusta estar un poquito más atrás. Entendemos que económicamente pues, es un fastidio, es mucho dinero, somos conscientes, no es solo la intervención, son las medias en el caso de que no estén financiadas, la fisio, en algunos casos un hotel, baja laboral, es mucho dinero, pero ante todo es la salud y luego las complicaciones que de verdad existen. Sí, Tampoco sí, un queremos, poco tampoco queremos. me gustaría que comentaras algo sobre esto de las posibles complicaciones, es decir, porque es algo que no se suele hablar. Nos gusta a todos, evidentemente, divulgar los casos de éxito, pero cada vez hay más operaciones, cada vez hay más clínicas y más cirujanos que operan y cada vez se conocen más casos en los que puede haber complicaciones. Entonces, me gustaría que también pusiésemos un poco esa parte posible, qué posibles complicaciones puede haber en una operación del lipedema y la gravedad o cómo intervenir, ¿no? O sea, qué complicaciones hay que recurrir otra vez a vosotros o cuáles puede solucionar un fisio, por ejemplo. eh, Hablar de cirugía en cualquier ámbito es hablar de complicaciones. Las complicaciones no son muchas, pero tenemos que decir que hay. Y todos los cirujanos tienen alguna complicación. Es como decir que ir en coche implica que nunca va a haber un accidente. Pues no son muy numerosos los casos, pero existen y tenemos que ser conscientes e intentar prevenirlo lo más posible. Al final es una cirugía de contorno corporal que estamos tratando mucha superficie y cada vez que hablamos de este tipo de intervenciones está el trombo. Las trombosis son una de las complicaciones que tenemos y son potencialmente graves. Puede tener una persona una trombosis venosa profunda que de un TEP, un tromboembolismo pulmonar.
Por eso nosotros siempre trabajamos con la heparinización de las pacientes. Heparinizamos a las pacientes en el postoperatorio para prevenir este tipo de cosas. De ambulación precoz, también para disminuir el trombo. A nivel ya no de complicaciones graves que puedan atentar contra la vida de la paciente, a nivel ya de complicaciones de la intervención, seromas, es bastante sabido por todos que existe, seromas, necrosis y úlceras cutáneas. Al final estamos alterando la vascularización, estamos fastidiando a nuestras piernas o a nuestros brazos con una cánula y estamos haciendo microtraumatismos que eso puede afectar a la vascularización. A nivel de celulitis o infección, sí que puede haber, pero no es tan habitual como los seromas y las úlceras. Sangrados, también puede haber sangrados, pero no lo hemos observado tanto. Sangrados que si nos movemos en límites de seguridad, pacientes que están bien controladas a nivel cardiovascular y demás, no hemos visto casos tan graves de sangrados. ¿Cuándo acudir a nosotros? Siempre. La respuesta es siempre, porque podemos mandar una foto, podemos hacer una llamada. El primero que debe conocer que existe un problema es tu cirujano. Luego ya algunas complicaciones pueden ser subsidiarias de manejo con el fisio o algunas requieren de nuestra intervención. Pero ¿cuándo notificar al cirujano que hay una complicación? La respuesta es siempre, porque el cirujano debe saber cómo estás, si es algo que se puede solucionar por teléfono, por una llamada o en una consulta se puede hacer. Si hace falta poner algún tratamiento o realizar alguna pequeña intervención, ya se realizará. Pero nuestro consejo es que se pongan en contacto lo primero con nosotros. Sí, por eso lo que comentábamos al principio del tiempo de volver a casa, ¿no? Sobre todo las que están a una distancia. Porque a lo mejor la complicación no sale de ver el caso, ¿no? De darse el mismo día, pero sí al segundo, al tercero. Entonces, claro, te has cogido un tren o un coche y para moverte 500, 600 kilómetros, en el caso de que tengas algún problema, volver a hacerte esos 600 kilómetros de vuelta es problemático. Úlceras y seromas aparecen incluso con semanas. Entonces, deberíamos tener a las pacientes semanas con nosotros. Pues ojalá, si fuera factible, nos encantaría ver a nuestras pacientes todas las semanas, pero entendemos que a nivel personal no es factible. Por ejemplo, hemos visto la aparición de seromas a las 3-4 semanas de la intervención y tristemente nuestros pacientes están en otras ciudades. ¿Cómo que podemos hacer? El teléfono siempre está abierto. Nuestra consulta también está siempre abierta, pero en algunas ocasiones tenemos que recurrir a fisios o que acudan al médico de la Seguridad Social, en el caso de pacientes que no se puedan desplazar. Pero siempre avisar. Siempre, siempre, siempre. Aunque nos parezca una tontería, aunque me parezca que no es de importancia, siempre avisar a tu cirujano, porque debe saberlo y debe determinar qué hacer. Perfecto. Sí, lo comento un poco porque muchas veces nos lo comentamos entre nosotras y bueno, aunque la experiencia de otras pacientes puede ayudar, pues sois vosotros los que habéis estado haciendo esa intervención los que tendréis que asesorar adecuadamente, entiendo, ¿no? Sin duda, 100%. Aunque parezca una tontería, aunque cómo voy a molestar por esto, no, para nada, no molestas. Queremos saberlo, queremos saber cómo estás y ante la sospecha queremos que nos lo contéis. Perfecto. Pues creo que me quedan, no sé si me queda alguna pregunta por aquí despistada. Bueno, había una al principio que me olvidé cuando hablábamos de la valoración y de el primer contacto con vosotros. Está ahora, sobre todo desde la pandemia, el tema este de las previas online, ¿no? O sea, de una primera entrevista, incluso de valoraciones de pacientes que se hacen a distancia. Me gustaría saber, y preguntaban también a alguna persona, si hacéis esas primeras valoraciones a distancia o si todas deben ser presenciales. Alguna vez sí hacemos primeras consultas a distancia, más que nada para dar una primera aproximación. No va a sustituir una visita online, una visita presencial, pero entendemos que hay pacientes que necesitan tener una primera aproximación de puedo tener un lipedema. Nosotros en esta primera consulta asesoramos si me da la impresión, aunque necesito verte,
o me da menos la impresión, podemos esperar un poco más a tener esa primera consulta. Más que nada porque entendemos que hay pacientes que, ostras, he visto esto en internet, estoy bastante agobiada y necesito que me hagáis una primera aproximación. Muchas pacientes necesitamos ver y tocar, porque al final la sensación no es igual. En una fotografía no se puede, yo al menos no puedo evaluar con mucha certeza si una paciente tiene lipedema, pero sí que podemos hacer una primera aproximación de nos sugiere que sí, vamos a empezar a plantear el tratamiento conservador, o nos sugiere más que no, podemos esperar un poco más a verte en persona. Pero bueno, de todas formas, antes de operar, siempre esa entrevista personal es imprescindible. 100%. Más que nada, aunque solo sea, nosotros necesitamos ver cómo está ese tejido de cara a la intervención, explorar, ver, o sea, la exploración física, ojalá pudiéramos hacer teleexploración, pero sí. Simplemente tenemos que ver a las pacientes y nos da rabia porque se tienen que desplazar desde toda España, pero sí que merece la pena. Sí, lo comento un poco como recomendación general, que no se metan en un quirófano sin antes haber tenido una reunión presencial con el cirujano o la cirujana que la vaya a operar, porque ahí hay muchos elementos, como cuentas, que son determinantes, ¿no? Y que a lo mejor en una entrevista online pues no se aprecian. Exacto. Pues, bueno, alguna persona, creo que más que una pregunta es un comentario, que dice que si tienes un buen fisio, él podrá tratar la úlcera y los seromas, que es un poco lo que estás diciendo. Probablemente sí, fisios que son en el lipedema y ellos pueden hacer drenaje de los seromas, hay fisios expertos en ecografía que nos hacen unas ecografías espectaculares y nos miden el seroma y nos dan un montón de información, por supuesto que sí. Al final son profesionales, igual que nosotros, ellos conocen la patología y sin problema pueden. Por eso nos fiamos mucho de su criterio, y cuando un fisio nos dice es que sí. Sí, es que algo hay. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, tengo aquí una pregunta de estas económicas, que aunque sé que en vuestra página tenéis una información económica bastante aproximada del precio de las operaciones, no sé si se personalizan o si son precios estándar. Nosotros, cada intervención tiene el mismo precio. Uh-huh. Para nosotros todas las pacientes son iguales. Nos encantaría poder tener un precio, pero al final, pues tristemente hay que alquilar un quirófano. En las enfermedades, en las intervenciones privadas, desde un paracetamol hasta una gasa, pues va financiado por el paciente. Nos encantaría que alguna aseguradora cubriera de algún modo la intervención, pero sí, nosotros tenemos un precio único por intervención. Da igual, más o menos. Sí, y nos preguntan sobre las consultas previas, si las consultas tienen algún precio, si hay alguna primera consulta de valoración gratuita, ¿cómo es esto? Las consultas de valoración son gratuitas y puede la paciente hacer más de una. Tenemos pacientes que hemos visto hace 3 años, que hemos hecho una primera consulta, que le hemos dado un diagnóstico, que ha seguido un tratamiento conservador, que hasta ahora ha estado bien, y con el tiempo pues siento que el tratamiento conservador no me sirve, necesito una nueva consulta porque ahora sí quiero plantear la intervención. Sigue siendo una valoración gratuita, siempre les dejamos la puerta abierta para que, una vez recibido el diagnóstico y con el tratamiento conservador, acudan a nosotros cuando lo consideren. Perfecto. Pues yo no tengo más por aquí. Si alguna de las personas que está online quiere hacer alguna otra consulta o tú nos quieres ampliar o comentar algo que nos hayamos dejado en el tintero. Yo creo que hemos hablado así un poco de todo, un poco variado. Ya siento, me encantaría tener conocimientos de fisio, de prestaciones ortoprotésicas, pero al final los cirujanos intentamos informarnos y estar un poco enterados de las cosas, pero no llegamos nunca, sería imposible para nosotros llegar al nivel de los especialistas en fisio, de los ortopedistas, de cada uno al final está a tope con lo suyo, y por eso nos gusta rodearnos de profesionales que nos puedan ayudar. Sí, bueno, nosotros estamos intentando hacer precisamente entrevistas con diferentes profesionales para que cada uno nos vaya hablando de su área de actuación y, como dices, se intenta conocer un poquito de todo, pero
pero es la persona... ahora están llegando un montón de consultas rápidas. No vamos a liarnos mucho para no ocuparte más tiempo, pero preguntan que en qué casos se recomienda el body tite para la flacidez en muslos, sobre todo en la cara interna. Al final, bueno, nuestra experiencia en BodyTite viene sobre todo del mundo de la cirugía estética, que es donde se ha empezado a implementar. Es un tipo de radiofrecuencia que todavía está muy, muy, muy en pañales. Está, sobre todo en Latinoamérica, Estados Unidos, donde más se está empezando a hacer, pero no tiene todavía no se ha establecido como tal que tenga una efectividad maravillosa y esté probado en todos los aspectos. Los compañeros en España que lo están usando están yendo poco a poco y no llega a ser una solución del 100% y tampoco hay casos que estén tratados con un montón de años de seguimiento porque es unas herramientas bastante nuevas. Las personas que lo están usando pues sí que están contentos, pero al final como tampoco sabemos cuánto se debe a BodyTite y cuánto se debe a la recuperación de la elasticidad de la piel de la persona, tampoco tenemos ni en estética ni en este caso en el lipedema tantos datos, ni tantos pacientes, ni con tantos años de seguimiento como para atrevernos a aconsejarlo fuertemente o a desaconsejarlo. Ojalá en los próximos años sigamos analizándolo y viendo pacientes, porque todavía son técnicas bastante novedosas que no hay una evidencia 100% clara de esto. Sí, me imagino que tiene que haber todavía investigación y ensayos para poder valorar estas cosas. Bueno, hay una última pregunta para no liarte tampoco más tiempo, no robarte más de tu tiempo. Preguntan si siempre el lipedema es progresivo o se puede vivir solo con tratamiento conservador. Si tienes alguna información. Tenemos un montón de pacientes que están toda su vida con tratamiento conservador. Y ojalá nos gustaría establecer la progresión del lipedema, pero es algo completamente individual. Tenemos pacientes que han estado toda su vida bastante bien y de repente se someten a un tratamiento de fertilidad y tienen un desarrollo bastante espectacular. Tenemos pacientes que van a tener una progresión y llegada a cierta edad con el tratamiento conservador pues se mantienen. Ojalá pudiéramos establecer la progresión de cada paciente, pero tristemente no es muy, muy complicado ver una paciente y decir tú vas a tener una progresión, tú no. Al final, por eso el tratamiento conservador debe ser la base y en algunas pacientes con eso es suficiente. Y luego ir analizando eso y ver en qué casos pues esos pacientes necesitan que les ayudemos. Sí, entiendo mucho que, bueno, es un poco también nuestra reivindicación desde la LIPE, que todos estos tratamientos se puedan llevar a cabo desde la sanidad pública, porque hay muchísimas pacientes que no se pueden permitir las intervenciones aunque las necesiten, con lo cual el tratamiento conservador es imprescindible para mantenerse, para mejorar y si podemos conseguirlo a través de la sanidad pública sería lo mínimo que podríamos pedir, ¿no? Nosotros sí que nos gustaría hacer un llamamiento, por un lado, de concienciación, porque muchas veces vemos pacientes que han ido a su ginecólogo, a su médico de cabecera en busca de ayuda y se han encontrado con comentarios que más que ayudar les han terminado de rematar. Lo primero, concienciar para que porque nos encantaría que cualquier especialista sanitario, médico, enfermera, fisio, pudiera dar una primera aproximación, como tenemos algunas pacientes, de, oye, creo que puedes tener esto, oye, creo que este puede ser consulta. No es algo que creas que está en tu cabeza. Creo que puedes tener esto. Acude a un especialista, acude a la asociación. Nos gustaría, lo primero, eso, concienciar. Y luego, cuando una paciente ya tiene diagnóstico, que se sienta apoyada por los profesionales sanitarios, porque no es raro, pacientes que intervenimos acuden a su médico de cabecera por una baja laboral y le dice que se ha hecho una liposucción estética y que eso para nada está contemplado. Eso nos da muchísima pena, porque entendemos que son pacientes que tienen que hacerse todo por vía privada y que al menos se sientan apoyadas por su médico de cabecera, que aunque ni siquiera les mande las medias, que al menos diga, jolín, qué bien que te han atinado con esto, qué bien que
te has podido operar, qué bien que has mejorado, yo te voy a dar la baja o yo te voy a ayudar haciéndote la analítica, o aunque sea no recibir este feedback en algunos casos, tristemente, de compañeros nuestros sanitarios tan negativo, porque estamos viendo muchas pacientes que están muy afectadas por esto. Puedo certificar en primera persona, pero también en muchos casos, que sí, efectivamente recibimos esos comentarios o esas actitudes, ¿no? Que bueno, me encanta que hagas esta reivindicación porque, bueno, es algo que tenemos muchas de las pacientes y que es muy importante que desde los propios profesionales haya ese apoyo, ¿no? Y el decir, encontrar a alguien que diga, pues que te haga clic, que diga, jolín, ¿y no has pensado que pueda ser esto? En algunos casos es una chica que va al fisio porque tiene una lesión. En otros casos voy a mi enfermera a que me dé un tratamiento X, o ese tipo de cosas de un profesional de la salud que nos coja y nos diga, creo que puedes tener esto, creo que es lo que te pasa es esto, jolín, eso, aunque no haga falta dar un diagnóstico, porque eso lo demos los especialistas, que haya un decir, jolín, qué bien, me ha entendido, me ha hecho pensar qué es el lipedema. Me lo ha sugerido, me ha hecho clic la cabeza. Eso, ojo, las chicas que vienen y nos cuentan, fui al fisio y me dijo esto, o tengo una amiga rehabilitadora y me dijo esto, la verdad es que son un gran ayuda, y intentamos eso. La verdad es que vosotras hacéis un trabajo fantástico de concienciación, de difusión de la patología, de que los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, fisios, sepan de qué va esto. Aunque no sepan tratarlo, aunque no sepan dar un diagnóstico, que sepan que existe. Pues sí, pues muchas gracias por insistir y por reforzar esta idea, porque es realmente lo que estamos intentando, ¿no? Nosotras y todo el resto de las asociaciones que hay en todo el Estado y en otros países, porque bueno, ahí está la pelea de la divulgación y la reivindicación de que se reconozca de una vez por todas y se ayude, ¿no? Pues darte muchísimas gracias por tu colaboración, por tu compañía esta tarde. Comentar a todas las personas que nos están viendo que esto luego va a quedar grabado, porque sé que hay personas que se han incorporado tarde. Probablemente queden muchas preguntas en el tintero, pues en el chat luego lo pueden dejar, y si no, escribirnos a la asociación, a Dalipe, e intentaremos responder en la medida de lo posible, y si no, pues quienes quieran saber algo más específico sobre vosotros, sobre vuestro procedimiento de cirugía, pues tenéis los correos electrónicos o el mismo Instagram de Medplus para haceros la consulta. Pues muchas gracias, agradeceros el cariño y el esfuerzo que ponéis en este mes del lipedema, en las jornadas y en el día a día, que al final yo sé que esto sale de vosotras, de vuestro tiempo libre, y que es un curre. Pues sí. Y además queremos intentar que no se quede solo en junio, que nos agota. Sí. Queremos intentar espaciar a lo largo de todo el año todas estas cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Senar. Hasta la próxima. Nos vemos cualquier otra ocasión. Y muchas gracias a todas las personas que han estado esta tarde con nosotras. Gracias a todos. Adiós. Chao.